A continuación, una ama de casa de un barrio residencial recibe un disparo a la puerta de su iglesia. He visto asesinatos raros en mi carrera profesional, pero nunca uno tan raro. La investigación reveló secretos guardados desde hace mucho tiempo. Había una aventura lésbica, corrupción y también asesinato. El triángulo amoroso apunta en una dirección y las pruebas en otra. La historia dio muchos giros inesperados. ¿Qué más va a pasar aquí? Era una fría noche de octubre en Poughkeepsie, Nueva York. Jeff Fassett, un policía local, libraba aquella noche y estaba en casa viendo la televisión con sus dos hijos. Su mujer Susan estaba en la iglesia ensayando con el coro. Mi madre participaba muy activamente en la iglesia. Le encantaba. Lleva casi toda la vida cantando con el coro. Sobre las 7:30 de la tarde, Jeff Fassett dijo a sus hijos que se iba a acercar a la comisaría de policía. Voy a salir. Fue al centro de Poughkeepsie a por su nómina a unos 4 kilómetros al oeste de su casa. Alrededor de las 8:30, el ensayo del coro se acabó en la iglesia metodista de Pleasant Valley y Susan Fassett se dirigió a su coche para volver a casa. Entonces se oyeron los disparos. La gente salió corriendo hacia el coche para ver qué había pasado y encontraron a Susan Fassett herida de muerte. Los testigos vieron un vehículo de color claro huyendo del lugar. Nadie vio el conductor, ni siquiera cuánta gente iba en el coche. En busca de sospechosos, la policía inmediatamente se dirigió al marido de Susan, Jeff. Al parecer, Jeff Fassett no estaba en casa en el momento del asesinato de Susan. En el entorno de la policía se rumoreaba que Jeff y Susan tenían problemas en su matrimonio. Nos parecía que Jeff Fassett podía estar involucrado. Poco después de que Jeff Fassett volviera a su hogar, la policía fue a su casa. Empezó a ver agentes vigilándole desde el otro lado de la calle. Así que les observaba mientras le vigilaba. Parecía que tenían armas, que iban equipados, que les estaban rodeando y que pensaban entrar en la casa. Jeff quería saber por qué estaban haciendo eso. Realizó varias llamadas a su departamento para tantear a la policía. Sí, soy Fassett. Hay un montón de coches patrulla a la puerta de mi casa. ¿Qué está pasando? Pero nadie le dijo la verdad. El hijo de Susan, Jason, llamó a la iglesia y se enteró de que habían disparado a su madre. Esa era la única información que tenía. Papá, han disparado a mamá. Jeff no sabía qué hacer, así que apagó todas las luces. Parecía que estaba escondiéndose en casa. Recuerdo que estuvimos en casa sentados en la oscuridad durante lo que a mí me pareció mucho tiempo. No sabían lo que el padre iba a hacer, porque cuando un hombre mata a su mujer, los hijos suelen ser los siguientes y luego suele suicidarse. Pasaron 2 tensas horas antes de que Jeff Fassett y sus 2 hijos salieran de la casa. Salieron con las manos en la nuca, les esposaron y les tumbaron en el suelo, como a cualquier criminal normal. Quería saber qué le había pasado a mi madre, porque según me habían dicho, había recibido un disparo. Y de repente estábamos todos detenidos. Llorábamos y estábamos todos tristes. Por un momento, incluso Jason Fassett tuvo que pensar en lo impensable. Recuerdo estar allí sentado pensando, ¿es esto real? ¿Tendré que llegar a aceptar que mi padre ha hecho esto? El asesinato de Susan Fassett parecía perpetrado por un profesional. Al parecer, el asesino la había estado esperando. Y tenía planeada una rápida huida del lugar de los hechos. He visto asesinatos raros en mi carrera profesional, pero nunca uno tan raro. En este el asesino se había esfumado. Encontramos todos los objetos personales de Susan en el coche, así que no se trataba de un robo. El marido de Susan, Jeff, un veterano con 24 años de experiencia en la policía de Poughkeepsie, negaba su participación en el asesinato de Susan, a pesar de que no tenía coartada. No podíamos confirmar dónde estaba Jeff cuando pasó todo. Además, el coche de Jeff era similar al vehículo que se había visto huir del escenario del crimen. Su historial estaba impoluto. Es decir, no había absolutamente nada en su historial que indicase que se podía volver violento.
Pero Jeff decía saber quién era el culpable. A mí incluso llegó a decirme que le podíamos poner un foco, que le daba igual lo que le hiciéramos, pero que cuando acabásemos con él fuéramos a ver a Fred Andros, porque era él quien estaba detrás de esto. Fred Andros era un empresario de Poughkeepsie y un hombre con muy mala reputación. La gente nos decía que era odioso. Fred Andros era un egocéntrico y un capullo asqueroso. Fred Andros y Susan Fassett, al parecer, se conocieron un día en el ayuntamiento e iniciaron una relación. Un mes antes del asesinato, Jeff Fassett se enteró de que su mujer, Susan, tenía un affair con Fred Andros. Un affair que había durado 3 años. Jeff puso una especie de dispositivo de grabación en el teléfono sin que ella lo supiera, y así descubrió que recibía llamadas de Fred Andros y que ella también le llamaba. Cuando Jeff Fassett le comentó a su mujer que sabía lo de su aventura, Susan le prometió que le pondría fin. Las cosas no iban bien, pero un día vinieron y nos dijeron que iban a trabajar en su relación e iban a arreglar las cosas. La policía no sabía si Fred Andros se había enfadado cuando Susan había acabado con su relación. No obstante, Fred Andros tenía una coartada para la noche del asesinato de Susan. Aquella noche, Andros y su mujer tenían una cena con amigos en casa. La coartada que les dio Fred, lo de que había cenado con otro agente, fue corroborado por el propio agente de policía y por su mujer. Así que estaba en casa y no en el lugar de los hechos. Fred Andros estaba abatido y triste. Quería saber y creo que preguntaba cosas como ¿quién puede hacer algo así? Se preocupaba por ella. En la autopsia, el forense sacó 5 balas del cuerpo de Susan. Buscamos una pistola Llama o Ruger del calibre 45. Andros no tenía registrada ninguna pistola del 45 ni ningún vehículo que encajara con la descripción del coche que huyó del escenario del crimen. El marido de la víctima, Jeff Fassett, tampoco tenía ninguna pistola del 45. Pero el forense descubrió una prueba adicional. Susan había tenido relaciones sexuales en las 48 horas anteriores a su asesinato. Cuando informamos a Jeff Fassett de esto, no sabían nada. Compararon el ADN del semen con el de Jeff Fassett y no coincidían. La policía preguntó a Fred Andros si había tenido relaciones sexuales con Susan Fassett antes de su asesinato y dijo que no. Su respuesta fue, no hicimos eso, nosotros no hacíamos eso. No hice eso con ella antes de su muerte, porque no lo hacíamos nunca, y aunque quisiera, no podía. Andros explicó por qué no podía mantener relaciones sexuales. Fred nos dijo que no podía mantener relaciones sexuales debido a la medicación que tomaba. Fred dijo que era impotente, pero lo descartamos porque tras diversas entrevistas con varias prostitutas de la zona, supimos que era mentira. Tenía relaciones con prostitutas todos los días. Su mujer me había confirmado que no tenía encuentros sexuales con ella, pero sí tenía relaciones con prostitutas todos los días. Cuando se le pidió una muestra de ADN, Andros se negó. No tenían ninguna razón legal para pedirle una muestra de ADN a Fred Andros. Para eso hay que tener pruebas, y no las tenían. Era difícil conseguir una orden judicial, diciéndole a un juez que Andros tenía coartada y no tenía un arma como la que se usó en el crimen ni un coche como el del asesinato. Eso te aleja del sospechoso principal. Si Susan Fassett no tenía relaciones sexuales con su marido, ni con Fred Andros, entonces tenía otro affair con otra persona. Esto aportaba muchos sospechosos nuevos a la investigación. La autopsia de Susan Fassett reveló que había tenido relaciones sexuales en los 2 días anteriores a su asesinato, y el ADN de aquel encuentro sexual no coincidía con el de su marido, Jeff. ¿Pero a quién pertenecía? Su antiguo amante, Fred Andros, negaba haber mantenido relaciones con ella, aunque se negaba a donar una muestra de ADN. Sabíamos que no había sido con Jeff, y pensábamos que tenía que haber sido con Fred. ¿Con quién si no? Porque no sabíamos de nadie más relacionado con Susan o que pudiera haber tenido relaciones sexuales con ella unos días antes del asesinato. Así que el detective Art Boyko llamó a Andros y le tendió una trampa.
Le dije que llevaría algo de comer y me dijo que le parecía buena idea. Me llevé una hamburguesa, patatas fritas y una bebida, y en cuanto nos metimos en el coche y empezamos a hablar, le dije: aquí tienes la comida, Fred. Toma tu bebida, tu hamburguesa, tus patatas fritas. Pero Andros dijo que no tenía hambre y no tocó nada. Era hora de comer. El sol entraba por las ventanillas del coche. Llevaba una chaqueta de franela y yo puse la calefacción con la esperanza de que sudara un poco. Cada vez hacía más calor en el coche, pero Andros seguía sin tocar nada. Subí la calefacción un poco más, así que se decidió a beber un poco, y en cuanto dio un trago con aquella pajita, supe que tenía lo que quería. Básicamente, lo que hizo Fred fue entregar su ADN. Las pruebas confirmaron que el ADN de Fred Andros coincidía con el que se había recogido durante la autopsia de Susan. 48 horas antes de su muerte había tenido relaciones con ella. Nos había dicho que llevaba un mes sin verla. Era mentira, fue como una explosión. Era algo que Fred había escondido deliberadamente y queríamos saber por qué. Cuando le presentaron las pruebas forenses, Andros no tuvo más opción que admitir la verdad. Sin embargo, dijo que lo había hecho para proteger a la persona culpable. Durante ese interrogatorio, después de un tiempo, Fred Andros ofreció el nombre de Dawn Silvernail como posible asesina. Dawn Silvernail era una funcionaria de 50 años sin antecedentes criminales, casada y con un hijo mayor. Era una buena ama de casa con estudios universitarios. Trabajaba con gente discapacitada y tenía muy buena fama. Nunca se había metido en problemas. La verdad es que pensé que no tenía sentido. De nuevo, otra mentira. Pensé que iríamos a por una pobre mujer que había tenido la mala suerte de conocer a Fred Andros en algún momento de su vida y que íbamos a tener que preguntarle: por cierto, ¿has matado a Susan Fassett? Seguro que nos iba a mirar como si estuviéramos locos. No me habría extrañado que hubiera llamado a la policía al vernos llegar. Andros contó a la policía que tenía un affair con Dawn Silvernail a la vez que tenía otro con Susan Fassett. De hecho, dijo que los tres habían tenido 5 o 6 encuentros sexuales juntos. Le dije que yo no había hecho eso nunca. Pero cuando llegué a la casa, ella estaba allí. Él me la presentó. Hablamos un rato y luego subimos a la habitación, donde hicimos un trío que duró una media hora. Fred grababa a Susan y a Dawn practicando sexo, y luego Fred hacía un trío con ellas. Fred Andros sospechaba que Dawn Silvernail y Susan Fassett habían empezado a quedar a solas y que quizá tuvieron una pelea de pareja. Dawn lo negó. Nunca tuve contacto con Susan Fassett. Solo nos veíamos cuando Fred nos llamaba. Él organizaba todo. Quedábamos en su casa y con él. Nunca quedé con Susan a solas. Nunca. Dawn también negó su participación en el asesinato de Susan y afirmaba que no tenía motivos para hacerle daño. Estaba tan tranquila, era tan simpática y cooperaba tanto que pensamos que igual no estaba involucrada en todo aquello. Durante la investigación, se descubrió que Dawn tenía un arma del calibre 45, como la que se utilizó en el asesinato de Susan. Además tenía un vehículo a su nombre que coincidía con la descripción del coche que había huido del lugar de los hechos. Sin embargo, las pruebas balísticas revelaron que su arma no producía en las balas las mismas estrías que tenían las del asesinato. Parecía que el arma había sido manipulada. Hasta aquel momento de mi carrera profesional, nunca había visto eso, un cañón al que le habían quitado el estriado. No se podía comparar con ninguno de los proyectiles que habíamos encontrado en el escenario del crimen. Aunque Fred o Dawn Silvernail estuvieran involucrados en el asesinato de Susan Fassett, la policía no tenía pruebas que lo demostraran. Dawn Silvernail admitió que había realizado tríos sexuales con Susan Fassett y Fred Andros, pero negó su participación en el asesinato. El arma del 45 que poseía Dawn no disparaba proyectiles como los que se usaron en el asesinato de Susan. Pero sus vecinos dieron información interesante a la policía. Dijeron que Dawn y su marido practicaban a menudo con sus armas en la zona trasera de su propiedad y utilizaban los árboles como dianas.
Entonces, los investigadores se dirigieron rápidamente a la zona en busca de balas. Tuvimos que retroceder en el tiempo y buscar una bala que hubiera pasado por el cañón antes de que lo destruyeran. Recogieron docenas de balas dañadas. Una de ellas tenía estrías muy obvias en la zona inferior. Pude relacionarla con los proyectiles del homicidio de Susan Fassett y llegué a la conclusión de que la Ruger del 45 de Dawn Silvernail se utilizó en este caso. Dawn Silvernail tuvo que hacer frente a las pruebas. Agachó la cabeza y luego dijo 3 veces: fui yo quien disparó a esa pobre mujer. Bajé la ventanilla. Y cuando se iba a abrochar el cinturón de seguridad, saqué la pistola y disparé. Y le di. ¿Pero por qué? Dawn dijo que Fred Andros quería vengarse de Susan por haber acabado con su relación. Fred tenía mucho ego y nadie podía decirle que no. Nadie podía dejar a Fred. ¿Y por qué Dawn Silvernail se prestó a hacer aquello? Dawn dice que Andros le había dejado más de $15.000 durante los 20 años que hacía que se conocían. Así que a cambio del dinero, Andros le pidió que matara a Susan. De esa forma, le perdonaría la deuda. Andros le dijo que no tenía más opción. Amenazó a mi familia y me dijo que si no me hacía cargo de Susan por él, le pasaría algo grave a una persona a la que yo quería mucho. Para averiguar si la versión de Dawn Silvernail era verdad, los investigadores utilizaron una innovadora herramienta denominada WebTAS. WebTAS es el acrónimo en inglés de Sistema de Análisis Temporal para la Red y es un sistema desarrollado para el Departamento de Defensa para ofrecer análisis de información sobre sus diferentes bases de datos. WebTAS coteja información de los teléfonos móviles, los buscas, los emails y los abonos para el telepeaje. Los investigadores compararon los datos de los 3 principales protagonistas del caso: Susan Fassett, Dawn Silvernail y Fred Andros. La mayoría de las comunicaciones se producían entre Fred y Dawn, y eso nos indicó que, de hecho, Fred estaba no solo planeando algo, sino que estaba preparando una conspiración. Las pruebas corroboraban la historia de Dawn. Los datos indicaban que unos 15 o 20 minutos después de asesinar a Susan, Dawn paró en una cabina para llamar al señor Andros y decirle que ya lo había hecho. Si aceptamos la versión de Fred Andros de que Dawn Silvernail actuó por motivos propios, la historia no tiene sentido, porque ¿para qué se iba a parar a llamarle para darle la información? Ella solo haría eso por la persona que le había obligado a hacerlo. Bajo órdenes de Fred Andros, Dawn fue a la iglesia metodista la noche que ensayaba el coro. Aparcó al lado del coche de Susan y esperó. Cuando Susan se metió en su coche para irse a casa, Dawn realizó 5 disparos. Y se fue a toda prisa. Dawn contó a los investigadores que había dejado el arma del crimen y las matrículas falsas donde habían acordado. Los informáticos revelaron que Dawn había utilizado una cabina para dejar un mensaje en el buzón de voz de Fred 20 minutos después del asesinato para indicarle que ya lo había hecho. Después, Fred recogió las pruebas, modificó la pistola y se la devolvió a Dawn. Nadie sabe por qué Susan Fassett había tenido un encuentro con Fred Andros poco antes de su muerte. Lo que deducimos de ello es que el comportamiento de Fred Andros fue abominable. Miró a Susan a los ojos, sabiendo que en 48 horas iba a estar muerta. Y eso dice mucho de Fred Andros. Era un cerdo y muy diabólico. Si existe el síndrome de Napoleón, él lo tenía. Cuando la policía fue a detener a Fred Andros,
Él ya les estaba esperando. Cuando llegaron a su casa, al subir por las escaleras, oyeron un disparo. Pero Fred sobrevivió tras dispararse en la cara. Yo creo que no fue capaz de hacerlo. Solo se deformó la cara. Y encima le detuvieron. Y le juzgaron. Fred Andros fue acusado y declarado culpable de asesinato en segundo grado y de conspiración. Le sentenciaron a 25 años de cárcel. Murió de un infarto tras pocos años en prisión. Fue muy apropiado que muriera en la cárcel y que ahora se pudra en el infierno. Dawn Silvernail fue acusada y declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a un mínimo de 18 años de cárcel. Fue ingenua, inocente, se lo tragó, se lo creyó todo y ha acabado siendo una asesina. La condenaron por asesina. A mí me da miedo. La gente me mira como si fuera un monstruo. Y puede que lo sea. No lo sé, quizá lo soy. Pero soy un monstruo lleno de remordimiento y dolor por la gente a la que hice daño cuando permití que ese hombre me manipulara para hacer lo que hice. Todo el mundo participó, se siguieron todas las pistas con gran tenacidad y cada una de las pruebas se recogió y se analizó. Por eso es genial que al final encajen todas las piezas del puzzle. Guió a su coche para volver a casa. Entonces se oyeron los disparos. La gente salió corriendo hacia el coche para ver qué había pasado y encontraron a Susan Fassett herida de muerte. Los testigos vieron un vehículo de color claro huyendo del lugar. Nadie vio el conductor, ni siquiera cuánta gente iba en el coche. En busca de sospechosos, la policía inmediatamente se dirigió al marido de Susan, Jeff. Al parecer, Jeff Fassett no estaba en casa en el momento del asesinato de Susan. En el entorno de la policía se rumoreaba que Jeff y Susan tenían problemas en su matrimonio. Nos parecía que Jeff Fassett podía estar involucrado. Poco después de que Jeff Fassett volviera a su hogar, la policía fue a su casa. Empezó a ver agentes vigilándole desde el otro lado de la calle. Así que les observaba mientras le vigilaba. Parecía que tenían armas, que iban equipados, que les estaban rodeando y que pensaban entrar en la casa. Jeff quería saber por qué estaban haciendo eso. Realizó varias llamadas a su departamento. Cuando acabásemos con él, fuéramos a ver a Fred Andros, porque era él quien estaba detrás de esto. Fred Andros era un empresario de Poughkeepsie y un hombre con muy mala reputación. La gente nos decía que era odioso. Fred Andros era un egocéntrico y un capullo asqueroso. Fred Andros y Susan Fassett, al parecer, se conocieron un día en el ayuntamiento e iniciaron una relación. Un mes antes del asesinato, Jeff Fassett se enteró de que su mujer, Susan, tenía un affair con Fred Andros. Un affair que había durado 3 años. Jeff puso una especie de dispositivo de grabación en el teléfono sin que ella lo supiera, y así descubrió que recibía llamadas de Fred Andros y que ella también le llamaba. Cuando Jeff Fassett le comentó a su mujer que sabía lo de su aventura, Susan le prometió que le pondría fin. Las cosas no iban bien, pero un día vinieron y nos dijeron que iban a trabajar en su relación e iban a arreglar las cosas. La policía no sabía si Fred Andros se había enfadado cuando Susan había acabado con su relación. No, para tantear a la policía. Sí, soy Fassett. Hay un montón de coches patrulla a la puerta de mi casa. ¿Qué está pasando? Pero nadie le dijo la verdad. El hijo de Susan, Jason, llamó a la iglesia y se enteró de que habían disparado a su madre. Esa era la única información que tenía. Papá, han disparado a mamá. Jeff no sabía qué hacer, así que apagó todas las luces. Parecía que estaba escondiéndose en casa. Recuerdo que estuvimos en casa sentados en la oscuridad durante lo que a mí me pareció mucho tiempo. No sabían lo que el padre iba a hacer, porque cuando un hombre mata a su mujer, los hijos suelen ser los siguientes y luego suele suicidarse.
Pasaron 2 tensas horas antes de que Jeff Fassett y sus 2 hijos salieran de la casa. Salieron con las manos en la nuca, les esposaron y les tumbaron en el suelo, como a cualquier criminal normal. Quería saber qué le había pasado a mi madre, porque según me habían dicho, había recibido un disparo, y de repente estábamos todos detenidos. Llorábamos y estábamos todos tristes. Por un momento, incluso Jason Fassett tuvo que pensar en lo impensable. Recuerdo estar allí sentado pensando, ¿es esto real? ¿Tendré que llegar a aceptar que mi padre ha hecho esto? El asesinato de Susan Fassett parecía perpetrado por un profesional. Al parecer, el asesino la había estado esperando. Y tenía planeada una rápida huida del lugar de los hechos. He visto asesinatos raros en mi carrera profesional, pero nunca uno tan raro. En este el asesino se había esfumado. Encontramos todos los objetos personales de Susan en el coche, así que no se trataba de un robo. El marido de Susan, Jeff, un veterano con 24 años de experiencia en la policía de Poughkeepsie, negaba su participación en el asesinato de Susan, a pesar de que no tenía coartada. No podíamos confirmar dónde estaba Jeff cuando pasó todo. Además, el coche de Jeff era similar al vehículo que se había visto huir del escenario del crimen. Su historial estaba impoluto. Es decir, no había absolutamente nada en su historial que indicase que se podía volver violento. Pero Jeff decía saber quién era el culpable. A mí incluso llegó a decirme que le podíamos poner un foco, que le daba igual lo que le hiciéramos, pero que... A continuación, una ama de casa de un barrio residencial recibe un disparo a la puerta de su iglesia. He visto asesinatos raros en mi carrera profesional, pero nunca uno tan raro. La investigación reveló secretos guardados desde hace mucho tiempo. Había una aventura lésbica, corrupción y también asesinato. El triángulo amoroso apunta en una dirección y las pruebas en otra. La historia dio muchos giros inesperados. ¿Qué más va a pasar aquí? Era una fría noche de octubre en Poughkeepsie, Nueva York. Jeff Fassett, un policía local, libraba aquella noche y estaba en casa viendo la televisión con sus 2 hijos. Su mujer Susan estaba en la iglesia ensayando con el coro. Mi madre participaba muy activamente en la iglesia. Le encantaba. Lleva casi toda la vida cantando con el coro. Sobre las 7:30 de la tarde, Jeff Fassett dijo a sus hijos que se iba a acercar a la comisaría de policía. Voy a salir. Fue al centro de Poughkeepsie a por su nómina a unos 4 kilómetros al oeste de su casa. Alrededor de las 8:30, el ensayo del coro se acabó en la iglesia metodista de Pleasant Valley y Susan Fassett se dirigió